¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Un saludo especial para todos ustedes, como siempre, y dándole las gracias a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y a la Divina Madre Solar Omega. Bueno, en esta ocasión transmitiendo, como siempre, desde profecía.com, en el estudio de la Divina Ciencia Celeste Alfa y Omega. Bueno, vamos a leer un divino rollo, como siempre, como lo hago todos los días, para seguir en el estudio de este gran conocimiento que está escrito en el Apocalipsis 5 como el rollo y el cordero. Y acá, bueno, está su significado, ¿no? El mensaje de los acontecimientos que van a suceder en el futuro, ¿no? En un futuro muy cercano, ¿no? Porque en realidad este planeta está en espera de juicio total de parte de la divinidad, porque pronto y en cualquier momento va a ser su arribo el divino Cristo Redentor a tomarle cuenta a todas las criaturas en el planeta Tierra, ¿no? Y en especial al sistema de vida es lo que más se va a juzgar, porque justamente el sistema de vida no es del agrado de la Divina Trinidad, aparte que está condenado en el Evangelio, cuando Cristo dice, ¿no? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y si la criatura humana se pone a analizar cuál es el sistema de vida que produce ricos, lógicamente que es el capitalismo, ¿no? Es el capitalismo el que produce ricos. Entonces, desde ese entonces ya el capitalismo ya estaba condenado por Dios o por Cristo, ¿no? Entonces, lo que se va a juzgar acá es el sistema de vida y los que manejaban y dominaban el sistema de vida. Y lo peor es que nos obligaron a ser gobernados por la fuerza con este sistema de vida injusto y desigual que no es del agrado de Dios. Por lo tanto, está condenado. Así es, hermanos. Bueno, vamos a darle lectura al divino rollo. Dice así: divino origen del sistema solar. Nacen infinitas chispitas solares, los soles alfa y omega, padres galácticos de las galaxias de mundos de carne. ¿Cómo se suceden los mundos? El sistema solar terrestre es un vestigio de lo que fue en remotísimos tiempos. Bueno, a continuación viene el dibujo, ahí lo pueden ver, ¿ve? Bueno, está en blanco y negro, ¿no? Pero bueno, vamos a darle lectura al divino rollo. Dice: sí, hijito, este dibujo celeste puede ser interpretado y dibujado en formas infinitas. Cada mundo posee sus propios dibujos celestes, según su evolución. Toda interpretación de los mismos está íntimamente ligada a sus divinas escrituras y éstas a sus padres solares, hijos mayores del divino Padre Jehová. Escrito está: el divino Padre posee infinito poder. Sus formas de creaciones jamás podrán ser contadas, desde el microscópico microbio hasta el más colosal sol. El universo expansivo pensante es cambiante. Ningún colosal mundo de la materia es eterno. Al igual que las criaturas de carne, los mundos tienen infancia, desarrollo y vejez. Tarde o temprano, todo mundo pasa al polvo cósmico, mas mi ley no pasa jamás. Ella es eterna, ella es la creadora de mundos que han habido, que hay y que habrán en toda eternidad. La Tierra es un planeta microscópico, tan microscópico que es desconocido en su mayor parte en el infinito universo. Algunos padres solares que han vivido en la Tierra saben de ella. Así fue también con los colosales mundos que ya no están. Nadie es mayor en eternidad sino el Padre. Ninguna ciencia ni ningún mundo salido de sus manos ha podido sobrepasar su propia eternidad. La eternidad que le fue dada y la eternidad del Padre, todo espacio es testigo de sus propios moradores. En el espacio que ocupa el actual sistema solar que incluye la Tierra, han habido un número tal de sistemas solares que jamás la criatura humana podrá contarlos.
El tiempo y el espacio reciben a las microscópicas chispitas y las llevan en su desarrollo a otras dimensiones, desde lo profundo, invisible, hasta la materialidad tangible. Es decir, que muchas moradas hay donde se cree que nada existe, existen mundos más colosales que los que la criatura cree que hay. La dimensión no tiene límite, ni la tendrá jamás. Si la Tierra es limitada, se debe a que pertenece a los mundos microscópicos, cuya filosofía es la interpretación en prueba de vida. La materia posee leyes según la evolución que le fue dada y según el mandato divino. Se empieza por lo pequeño y humilde y se termina relativamente siendo grande en el reino de los cielos. Los reinos mayores del espacio lo son para los mundos microscópicos, mientras tengan imperfecciones. Toda meta de toda creación es llegar a crear mundos, pues el Divino Padre Jehová posee todas las perfecciones, y Él confía en sus hijos mayores, mas no siempre los hijos le corresponden, tal como ocurrió con los malditos padres solares faraónicos. Se creyeron con más poder y autoridad que el divino Creador. Creyeron haber llegado a la cúspide del saber, y la verdad es que nadie los conoce en el reino de los cielos. Su desaparición de la tierra marcó el principio del olvido, pues del polvo salieron y al polvo volvieron. Estos demonios maldicen haber puesto sus pies en la tierra. Todos los siglos que gobernaron los hicieron retroceder en el conocimiento de la luz. Retornaron a tinieblas, donde deben empezar de nuevo, pagando deuda por deuda, ojo por ojo y diente por diente. Las naves plateadas vieron todo el pasado de la tierra. Jamás estas divinas naves dejan de vigilar el crecimiento de todo mundo. Ellas estarán presentes en el divino día de la resurrección de toda carne, en la bendita India, pueblo sufrido pero respetuoso de las leyes espirituales, al igual que el pueblo chino. Duras pruebas tuvo durante muchos siglos. Estas pruebas que fueron pedidas por estos espíritus llegan a su término. Todo lo que se diga en el occidente podrido, calumnia es. El enviado nos decía que la China, en todo el planeta Tierra, es el país que ha sobrepasado la escala en sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando estuvieron los emperadores, los gobernaron con mano de hierro prácticamente a los chinos, ¿no? Y esos emperadores de ese tiempo eran sumamente malos y les quitaban sus alimentos, porque ellos guerreaban con otros clanes, ¿no? Otros reinos que habían también otros gobernantes, y entre ellos se quitaban territorio, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el emperador? Tenía que tener a su ejército bien armado y bien alimentado, ¿no? Entonces ellos iban a los pueblitos y arrasaban con todo y les quitaban todos sus alimentos, ¿no? Todo. Y aquel que se oponía lo mataban, incluso hasta violaban a sus mujeres, ¿no? Y también cuando el emperador quería mujeres, pedía mujeres para su harén, se las llevaban, ¿no? Y nadie podía decir nada, porque si tú te interponías o reclamabas, pues automáticamente te mataban, ¿no? Con el sable, ¿no? O con el cuchillo, ¿no? Entonces no tenían que comer. Entonces ahí es donde ellos, pues, en su desesperación y el hambre, les quitaban todos sus sembríos, todo el ejército del emperador, ¿no? En su desesperación, que no tenían que comer, pues que ahí comenzaban ellos a comer insectos, a comer ratones, ratas, culebras. Entonces y sufrieron bastante, porque el yugo del emperador era pues terrible, ¿no? Por eso que acá el padre dice que fue el pueblo más sufrido, ¿no? Justo acabo de leer, miren, les voy a retroceder en lo que dice, ¿no?
En la bendita India, pueblo sufrido pero respetuoso de las leyes espirituales, al igual que el pueblo chino, duras pruebas tuvo durante muchos siglos. Estas pruebas que fueron pedidas por estos espíritus llegan a su término. Todo lo que se diga en el occidente podrido calumnia es, y juzgados son los demonios que alimentan la calumnia. No existe calumnia que no provoque un llorar y crujir de dientes en el causante de ella. Por lo tanto, preparaos, falsos profetas del occidente. Vosotros habéis hecho de la verdad un negocio, creyendo que jamás tendríais o rendiríais cuenta a nadie. Los hechos que se aproximan os demostrarán lo contrario. Escrito fue que seríais sometidos a un juicio final, y el principio de todo juicio divino está en vuestros propios sentimientos, que han pisoteado a otros sentimientos, falseando la divina ley de la honradez. Esto es advertencia para los llamados periodistas del planeta Tierra. El que tenga boca, que hable, que comunique las nuevas del Señor, que no sea juzgado por su silencio egoísta, pues se le enseñó que las nuevas del Señor están por sobre todas las cosas mundanas. Sé, hijito, que estás ansioso por saber la divina ciencia de mi divina creación, y sé que me he apartado momentáneamente de ella. La divina verdad es que no hay ciencia sin moral, ni moral sin ciencia. Ambas son inseparables, forman eterna alianza en la infinita perfección de mis espíritus. Además, escrito fue que el Señor está en todas partes. Estoy, por lo tanto, en toda ciencia y en toda moral. Hablaremos algo más de ciencia celeste. Este algo es infinito. Corresponde a tu evolución actual, que es la suma de todo conocimiento adquirido en otros mundos, sin tomar en divina cuenta tu añadidura, que es infinito en puntaje celestial. En todo hay un primero, en todo existe un primogénito. La forma y las circunstancias de cómo se expresa una divina revelación solo lo sabe el Padre. Los hijos deben estudiar y escoger en sus propias creencias y guiarse por la divina parábola. Por el fruto se conoce el árbol, es decir, que todo lo que se relaciona con las virtudes proviene de Dios. Por eso que nos decía el enviado, ¿no? Todo lo que le acerca a la criatura al bien, a lo bueno, o cada escritura que promueva el bien entre los hermanos, el amor, la bondad, el cariño hacia sus semejantes, es de Dios. O sea, todo lo que conduce al bien es de Dios. Y lógicamente todo lo que conduce al mal, todo lo malo, lo negativo, lo que incita a la violencia, el odio entre hermanos o entre razas, ¿no? Y cosas por el estilo, es de las tinieblas, es el demonio. Y quien las practica, decía el enviado, tarde o temprano, cuando tiene que dar cuentas arriba, es reclamado por el demonio o por las tinieblas. ¿Por qué? Porque si la criatura, al practicar el mal o hacer daño a los demás, el día del juicio, cuando está la criatura dando cuentas, aparece el demonio, porque hay dos fuerzas que van paralelas, el bien y el mal. Entonces el demonio le dice, ponte un ejemplo, Carlos. Carlos, se parece al demonio y le dice, Carlos me pertenece, le dice al padre. ¿Por qué? Porque él practicó mi filosofía. Por lo tanto, me pertenece y me lo voy a llevar. Igual, no sé si ustedes vieron la película Ghosh, cuando muere el que mató al muchacho al de Ghosh, ¿no? Cómo viene, ¿no? Viene el demonio, sale debajo de la tierra y se lo lleva, ¿no? Se lo lleva por la fuerza, se lo lleva a lo más profundo de la tierra, ¿no? Entonces, el practicar de nada, hermano. Así es, para eso estamos. Bueno, entonces, el practicar el mal es ser atraído por las tinieblas.
Entonces el demonio se siente en el derecho y en la obligación de llevarte, porque estás practicando su filosofía, pues. Entonces, si uno practica la filosofía de la luz, ¿qué es lo que pasa? Te atrae la luz y la luz te reclama y la luz va hacia ti. Pero si tú practicas la filosofía del mal o del demonio, de las tinieblas, pues te reclaman las tinieblas, te reclama el demonio. Entonces decía el enviado que lo único que ahí le queda a la criatura en ese momento, cuando el demonio se lo va a llevar, y dice que viene el demonio y te lleva por la fuerza y te lleva a golpes, hacia abajo. Entonces lo único que le queda en ese momento a la criatura es el arrepentimiento. Y se ve también qué clase de arrepentimiento tiene en ese momento la criatura. Entonces se ve si fue un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento solo porque tenía miedo en ese momento, o por compromiso, o por querer salir de eso, ¿no? Todo eso se ve porque todo el Padre lo ve. Entonces, de acuerdo a eso es que actúa la divinidad. Y si eres falso e hipócrita en tu arrepentimiento, pues el Padre deja que te lleven. Hasta cuando la criatura no cambie verdaderamente y se sincere con su Creador y lo haga de todo corazón, ahí es cuando la luz te reclama. Porque no puedes engañar, pues podrás engañar. El enviado nos decía, ustedes podrán engañar, la criatura humana podrá engañar a todo el mundo, a quien quiera puede engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, si la criatura practica la filosofía del mal, pues es atraído por el mal y el mal te reclama. Si la criatura practica el bien, pues el bien te reclama. Entonces son así. Son dos fuerzas paralelas que existen en el universo. Incluso en los grandes soles, en el macrocosmos, hay incluso guerra de mundos. Guerras de mundos entre el bien y el mal. Porque así como hay mal abajo, también hay mal arriba, también existe. Hay espíritus rebeldes, soles que se rebelan y se pelean entre ellos, y hay guerras. Son guerras que duran eternidades. Y no tienen incluso ni principio ni fin esas guerras. ¿Por qué? Por cuestión de ideas nada más, porque ellos se desvían en un momento porque entra la criatura en el orgullo, así como entraron los faraones en el orgullo, que creían saberlo todo y en realidad no sabían nada, ¿no? Entonces, igualito sucede en el macrocosmos. Hay espíritus con inmenso poder, incluso son soles, padres solares incluso, que se rebelan y tienen sus seguidores, sus legiones, por decir, ¿no? Así como hay legiones de ángeles también que están al servicio de la luz, ¿no? Entonces son criaturas mayormente de la luz, que al final caen en orgullo y se rebelan al Creador, como se rebeló el ángel Luzbella, ¿no? O Luzbel, ¿no? Y bueno, y tenía sus seguidores, sus legiones, ¿no? Iguales en el espacio, en el universo, en el macrocosmo. Y hay guerras entre ellos que duran eternidades. Y quien va y para eso es el divino Creador, en su debido momento, ¿no? Pero Dios los deja ahí para que ellos solitos se den cuenta hasta dónde llega el mal. Cuando ya ve el Padre que es el momento de intervenir, Él interviene. Muchas veces deja que ellos solitos se den cuenta de lo que están haciendo. Y eso a veces le toma eternidades, nos decía el enviado. Nos decía el enviado, ustedes ni se imaginan las cosas que suceden arriba en el macrocosmos. Ustedes ni se imaginan. Son cosas extraordinarias que si ustedes os vieran, caerían en pánico, incluso hasta les daría un infarto de ver las explosiones que se suceden ahí. Son explosiones peor que las explosiones nucleares. Se atacan ellos con energía porque ellos han adquirido poder, tienen poder mental. Y son destructores, así como son constructores, también son destructores. Porque nos decía, ustedes saben que cuando un sol, un padre solar adquiere un poder, lo puede utilizar para el bien o para el mal. Entonces,
Lógicamente que para eso se tiene que tener un grado de avance, ¿no? Entonces, ese poder generalmente se usa para el bien, pero cuando ellos caen en el mal, pues ese poder que tienen, que es aterrador, lo utilizan pues para lo malo, para guerrear y pelearse entre ellos. Por eso que hay la guerra de ángeles. Ahí en el libro de Enoc, si ustedes leen el libro de Enoc, ahí van a ver cómo los ángeles pelean entre ellos. Entonces, ahí es donde se generan esas cosas, ¿no? Y también son echados del reino de los cielos. Si justamente el ángel Luzbel fue un padre solar que se rebeló ante Dios. Tenía tanto conocimiento Luzbel o Luzbella que se creía más que el creador. Y pensó que él le iba a robar el poder al creador. Es como decir, quiso destronar al Padre Celestial, al Divino Padre Jehová. Pero nos decía el enviado que ya el Padre Jehová ya había visto a Luzbel que se iba a rebelar porque él tiene el poder, son sus hijos, somos sus hijos, ¿no? Entonces para el Padre no era novedad de que él se iba a rebelar, incluso el Padre ya sabía el día, el momento, el instante en que él y todos sus seguidores, todas sus legiones, se iban a rebelar. Entonces él dejó que las cosas sucedan y cuando ya llegó el tiempo de actuar, el Padre actuó y pues lo echó del reino de los cielos, ¿no? A Luzbel, ¿no? Y a todos sus seguidores, ¿no? A todas sus legiones de ángeles que también eran poderosos, ¿no? Entonces, así fue, hermanos. Así como hay guerras en la tierra, también hay guerras en el espacio, pero son otro tipo de guerras, mayormente es por poder, ¿no? Entonces, esas cosas suceden en el espacio infinito. Entonces, una vez que el Padre sacó a Luzbel, cuando se rebeló, fueron echados del reino de los cielos, ¿no? Del macrocosmos. Y pasaron ellos a los mundos bajos, al inframundo, como se dice, ¿no? A empezar de nuevo, ¿no? Y entre esos, ellos pidieron al Creador rectificar el mal hecho. Y pidió Luzbel ir a los mundos a colonizarlos, a hacerlos avanzar. Y entre esos mundos vino a la tierra Luzbel. Vino con el nombre ya no de Luzbel, vino con el nombre de Osiris. Entonces, el hecho que tú pagues tu deuda no significa que no seas probado. Entonces, el Padre, pidió Luzbel, nos decía el enviado, rectificar el mal hecho. Y el Padre le dio la oportunidad a Luzbel y a hijo. Entonces, al comienzo fueron a muchos mundos a hacerlos avanzar, a darles conocimiento. Entonces, entre esos mundos les tocó venir a la tierra, que también vinieron para hacer avanzar y evolucionar a los espíritus de la tierra. Pero el Padre los probó, pues. Les puso algo deslumbrante, algo maravilloso que le llamó la atención a ellos, los probó. ¿Con qué? Con el oro. Al comienzo, Osiris o Luzbel lo veía como un arte, ¿no? El oro. Pero a medida que se penetraban y comenzaban a mirar el oro, porque ellos miraban el oro acá en la tierra, comenzaron ya a codiciar el oro y ya no lo veían como un arte, como una codicia. Entonces el oro les transformó internamente, los llevó a ser ya sanguinarios, a ser avarientos, ambiciosos. Cada vez querían más oro, porque se ensimismaron, se fanatizaron con el oro. El Padre los probó, pues, y cayeron y comenzaron ya a esclavizar a los seres humanos en la tierra, ¿no? Se volvieron pues patanes, sanguinarios, y esclavistas. Comenzaron a esclavizar a los seres humanos. ¿Para qué? Para que le saquen oro de las minas. Y pues ahí fue que nació Egipto, pues, ¿no? Y por eso que se ponían, ¿no? El faraón se ponía eso, ¿no? La caña.
la caña rota, ¿no? Que eso simbolizaba la fuerza de su poder, que con la caña ellos podían hacer y deshacer de quien sea. O sea, en ese momento eran la bestia de ese tiempo. Eran Egipto, ¿no? Los faraones. Bueno, el Padre le mandó distintos mensajeros, distintos profetas. En ese entonces, nos contaba el enviado. Pero ellos no hacían caso porque tenían poderes. Ellos tenían poder mental, se podían transformar en las criaturas que querían, ¿no? Y ustedes lo pueden haber visto en las representaciones de sus figuras que tienen ahí en Egipto, ¿no? Ellos podían hacer eso. Podían transformarse en gato, en lobo, en serpiente. Ahí fue cuando se convirtieron en serpiente, pues Osiris y tentó a Eva, ¿no? En el paraíso, ¿no? Eso fue Osiris quien tentó a Eva, ¿no? Y bueno, así fue. Y cayeron, pues, y bueno, según nos decía el enviado, que ellos construyeron las pirámides de Egipto con poder mental. Lo hicieron así. Ellos tenían el poder de levantar la materia, ¿no? Las piedras, y las podían, con su poder mental, con poder mental y el brillo de sus ojos. De acá salía el poder. Entonces ellos transformaban la piedra. Por eso que ustedes, si están enterados, han visto cómo las piedras, igual como acá en Perú, en Sacsayhuamán, ¿no? O en Machu Picchu, las piedras de Egipto pues están encajadas como si fueran rompecabezas. Igual, si ustedes van a Sacsayhuamán, ahí en Sacsayhuamán, en el Cusco, van a ver incluso las piedras que están encajadas de tal manera que parece que fuera un rompecabezas. Entonces, eso no lo hace cualquier criatura con su fuerza natural, ¿no? De ser humano. Eso tiene que haberlo hecho una criatura con poder sobrenatural. Y eso lo han hecho los faraones, pues. Hicieron sus pirámides, ¿no? Igual en Sacsayhuamán también, porque los faraones se movían por todo el planeta en ese entonces. Tenían el poder de movilizarse en sus naves plateadas, porque ellos vinieron en deslumbrantes naves plateadas acá a la Tierra, ¿no? Y entonces también han venido acá a Latinoamérica, ¿no? Ahí han visto ustedes las huacas, ¿no? La gran mayoría tienen formas piramidales, ¿no? Que también les dejaron su enseñanza a esas criaturas o a los indios, incas de ese entonces que estaban acá, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se dieron en ese entonces, sino que la criatura no sabe, nos decía el enviado. Y el día del juicio en la televisión solar se va a ver toda la historia del planeta. Y la criatura se va a dar cuenta que la historia que vive en este momento y en este instante es una falsa historia. Porque los seres humanos de ese entonces fueron torciendo y distorsionando las cosas, distorsionando la historia. El hombre vive una historia falsa, decía el divino enviado. Y sí que es falsa, ¿no? Porque prácticamente no nos llevamos por la enseñanza que nos dejó el divino enviado, que es el conocimiento, ¿no? O a estudiar el divino evangelio, ¿no? Entonces la criatura, al caer en el olvido a su creador, pues se hizo su propio mal, se hundió y retrocedió espiritualmente al olvidarse de su creador. Y ahí están las consecuencias que las estamos pagando hasta el día de hoy, ¿no? Por haberse alejado de Dios. Y bueno, y así ya el Divino Padre, conforme fueron desencarnando a los faraones, les fue quitando el poder poco a poco, hasta que al final desapareció Egipto, pues. Y así igualito va a caer el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo es de origen faraónico. Los faraones son los creadores del capitalismo. Ellos crearon el capitalismo. Entonces, he ahí el detalle, hermanos. Ellos fueron los que son los padres del capitalismo, los faraones.
Bueno, seguimos leyendo ya. Y guiarse por la divina parábola, por el fruto se conoce el árbol. Es decir, que todo lo que se relacione con las virtudes proviene de Dios. Claro, todo lo que es bueno es de Dios. El fruto de Dios siempre transforma a los mundos. Es doctrina viviente que sobrevive a toda otra doctrina que, teniendo el permiso del Señor, son doctrinas en prueba para conocimiento y avance del espíritu humano. Y por lo mismo también tienen su juicio propio. Todo, materia y espíritu, tienen juicio final, porque todo es viviente, nada es imposible para el Señor. A todos les da oportunidades de llegar a toda verdad. Esta divina revelación hace que toda filosofía humana pase. No entra en el reino de los cielos, solo entra la filosofía de la humildad, y cuyo símbolo es un niño. El espíritu de un niño no ha vivido ni conocido las violaciones cometidas por los mayores, la maldita ciencia del bien, que es el uso desmedido del dinero, no se ha apoderado aún de la inocencia. Los 10 mandamientos tuvieron y aún tienen la sublime misión de guiar a todo espíritu en la prueba de la vida, de alejarlo de la influencia ilusoria del dinero, de conservarle la inocencia de niño, sin el cual es imposible la entrada en el reino de los cielos. Sin el cultivo de las virtudes, ningún espíritu alcanza la gloria eterna, y el dinero es el mayor escollo para todo espíritu. Con el dinero no se puede comprar la eternidad. Solo el sudor de frente, el trabajo, el estudio y la humildad llevan a los reinos de los cielos. Escrito fue que cada uno se hace su propio cielo, pues a cada uno le es dado escoger entre el bien y el mal. Las riquezas son el demonio en la prueba de toda vida. Ningún rico la ha elevado ni ponderado después de muerto. Al contrario, maldice las riquezas con todas sus fuerzas y maldice a sus propios padres, que fueron tan ciegos como lo fue él, pues no entrará jamás en el reino de los cielos. Solo vagará por mundos perecederos, mundos de la débil carne, como lo es la tierra, mundos de multitudes que piensan en forma diferente, unos con respecto a otros, y se constituyen en sus propios verdugos, filosofías fracasadas en otros mundos, seres que vuelven sobre sus propios pasos a enmendar sus propias violaciones, a pagar el daño hecho a otros espíritus, o bien a recibir premios pendientes de otras existencias. En estos premios mundanos, los más sublimes son los premios del conocimiento, pues ellos honran a la divina herencia recibida del Divino Padre. Todo estudioso de mis leyes salvo es. Por eso, cuán importante, y siempre le repetiré, es leer el Evangelio. Muy importante. Todo estudioso de mis leyes salvo es, pues cada segundo de tiempo transcurrido en estudio corresponde una eternidad de premio en la divina añadidura. Por lo tanto, alegraos, estudiosos silenciosos, que todos vosotros llevaréis en vuestros pechos el divino corderito de plata. Con el overol celeste viajaréis por el cosmos infinito, no así el ocioso, el escandaloso, el nudista, el mafioso, el comerciante usurero, el ladrón, el criminal, que ha comido la carne de mis inocentes hijos, sabiendo que existe un divino mandamiento que ordena no matar, salvo en defensa propia, cuando peligra la vida, ¿no? Los malditos fabricantes de armas y quienes las bendicen. Ya saben que la Iglesia Católica bendice las armas, ¿no? Al bendecirlas, pues, está legalizando la muerte, ¿no? Y le está dando la contra al Creador y prácticamente se convierte en anticristo, ¿no? Los malditos fabricantes de armas y quienes las bendicen, todos aquellos que, sabiendo que hay un juicio final, no titubearon en lanzar la primera piedra de la violación de mi ley de amor. Solos los despreciados, los abandonados y los sufridos entrarán en el reino de los cielos. Escrito fue que todo humilde sería ensalzado y todo grande despreciado. Así se cumple un periodo más en la justicia divina. El llamado juicio final no es el único. La humanidad terrestre ha tenido muchos otros en tiempos tan remotísimos que Adán y Eva aún no nacían a la vida, cuando la tierra era microscópica, pues en ella se han sucedido infinitas y desconocidas dimensiones, sin contar
las que vivieron y aún viven bajo la corteza terrestre, los malditos dioses faraones. Sin contar los que vivieron y aún viven bajo la corteza terrestre. Los malditos dioses faraones los conocieron con el nombre de Travers, que significa seres que viven a través de la corteza terrestre. Los Travers, pues sí, pues siempre hablaba del Travers. Hasta ahora existen esas criaturas, por si acaso, se los digo, ¿no? Muchas escrituras aluden a seres de antes de Adán y Eva. Es una sublime verdad. Todo corresponde a un divino plan de evolución que no ha cesado de cumplirse. El número de estas evoluciones es infinito. Para que la criatura humana tenga una remota idea, bástale saber que de cada molécula de tierra hay todo un mundo viviente con microscópicas leyes que son invisibles para todo instrumento hecho por el hombre. Hasta los mismos instrumentos creados por el hombre poseen en sus moléculas mundos y dimensiones desconocidas por sus propios creadores. Estos mundos de dimensiones invisibles tienen la influencia del magnetismo de la inteligencia humana. Su misma filosofía viviente representa el sentir del propio instrumento. No hay objeto que no haya hecho el hombre que no quede impregnado de su propio magnetismo viviente. La divina verdad de esto la tiene el hombre en su propia envoltura física, sin la cual no tendría sentimientos, no conocería el amor, sería una fría máquina viviente. Todas las virtudes obran en el espíritu, pero no se dejan ver, no se pueden tocar físicamente hablando, solo se siente su dominio, un dominio que constituye una fuerza creadora o destructora. Cuando el espíritu se convierte en demonio de sus propias ideas, todo espíritu humano posee virtudes y pasiones, posee una parte angelical y otra demoníaca. Claro, son las influencias de nuestro pasado, ¿no?, que venimos arrastrando, ¿no? Es la ley transitoria de las criaturas imperfectas. Posee libre albedrío y las virtudes y pasiones también la poseen en sus filosofías vivientes. Nada existe en la naturaleza que no tenga un libre albedrío, hasta el invisible microbio lo posee. Sin libre albedrío no existiría creación nacida de sus propios méritos, ni nadie sería responsable de sus propios actos. Detener el libre albedrío es una quimera, solo pueden los tiranos martirizar los cuerpos, pobres de aquellos que por intenciones egoístas han tratado de turbar algún libre albedrío viviente de alguno de mis hijos. Nadie en el reino de los cielos ha osado tamaña temeridad, solo Satanás trató de hacerlo y fue arrojado del reino de los cielos. Solo volverá transformado cuando se haya arrepentido de su microscópica soberbia, pues han de saber los hijos terrestres que nadie es mayor que el Padre. El llamado demonio por la tierra es tan microscópico que se puede decir que es desconocido en el universo expansivo pensante. Existen otros demonios que corresponden a otros soberbios de otras galaxias. Esto significa que las tinieblas poseen también jerarquías demoníacas. En la tierra tienen una avanzada llamada ciencias ocultas. Ciencias malditas que fueron creadas por los malditos dioses de la sabiduría faraónica, pobres de aquellos que las han practicado. Llorar y crujir de dientes han cosechado, pues han hecho peligrar su propia eternidad. Ante leyes del infinito del que nada saben, solo la humildad da poder en el reino de los cielos. Por eso que siempre el enviado escribe el alfa y la omega, ¿no? Por eso es que el divino enviado nos decía y nos dice el Padre, ¿no?, cuán importante es practicar la humildad. Por eso que cuando nos decía el enviado, cuando los espíritus muy avanzados, algunos soles en el universo, algunos ángeles, pierden la humildad, porque al perder la humildad o al dejar la humildad de lado, la criatura entra en lo que es la soberbia, el orgullo. Por eso que siempre el Padre nos habla, incluso en el Evangelio también nos habla de la humildad. Cuando la criatura se aleja de la humildad, pues prácticamente entra en soberbia, ¿no?, y en orgullo. Y ahí es donde pues
con facilidad entra el demonio a gobernar y a manejar a esas criaturas, ¿no? Por eso muy importante es tratar de tener humildad, ¿no? Muy importante, hermanos. Y bueno, hay que practicar la humildad y bueno, siempre leer el Evangelio durante toda la vida, nos decía el enviado. Mientras nos mantengamos leyendo el Evangelio, pues vamos a poder superar muchas cosas y pues abocarnos al cariño y al amor de nuestro Padre Celestial, ¿no? Siempre hay que darle preferencia al Creador, siempre hay que estudiar el Evangelio, hermanos. Si la criatura no busca a su Creador, es presa fácil de las tinieblas. Por eso es que siempre el Padre nos dice y nos dio el primer mandamiento, nos decía el enviado: amarás a tu Dios, Señor y Creador por sobre todas las cosas. Y nos decía el enviado, y el Padre agrega, y estudiarás y leerás a tu Creador por sobre todas las cosas, por sobre toda idea, por sobre toda filosofía. Tienes que leer a tu Creador. Y la lectura, nos decía el enviado, dice el Padre, decía, y la lectura que ustedes hagan no debe sobrepasar a la lectura, o sea, la lectura mundana no debe sobrepasar a la lectura de sus divinos evangelios. ¿Qué nos quería decir? Que la lectura que hagamos nosotros, la Biblia o el Evangelio es la que más se debe leer y menos la lectura mundana. O no dejar que nos sobrepase la lectura mundana, siempre darle preferencia a Dios, porque eso es darle preferencia al Creador. Por eso que nos decía el enviado, que cuando Cristo venga, Él va a partir de la idea de que todos nos sabemos de memoria el Evangelio. Pero la criatura se olvidó de su Creador, pues, y ahí están los problemas. Porque si la criatura de un comienzo, nos decía el enviado, hubiera leído el Evangelio, este mundo sería un paraíso. Se convirtió en un infierno porque la criatura se olvidó de Dios. Y cuando la criatura se olvida de Dios, nos decía el enviado, ahí comienza el caos. Porque es presa fácil del demonio. Por eso, cuán importante es leer el Evangelio, hermanos. Muy importante. Él nos decía, nos lo decía siempre, nos lo repetía todos los días. Lean el Evangelio. Conócete a ti mismo. ¿Qué significa conócete a ti mismo? Hazte un autoanálisis de cómo eres tú, cómo piensas tú. Pero lógicamente, yo, bueno, en un momento le pregunté, le digo, hermanito, pero todos tenemos nuestros defectos, nuestras cosas. He ahí el detalle, pues hermano, ahí está la prueba, nos decía. Lo que tienen que hacer es ustedes hacer oposición mental a todo lo malo. O si en algún momento cometen algo, pues traten de rectificarse. Lo importante es hacer oposición mental a todo lo malo. Es una constante lucha. Es parte de la prueba de ustedes, porque ustedes pidieron eso. Es su prueba. Por eso que él nos decía, las pruebas son las pruebas, nos decía. Bueno, hermanitos, sin más que decirles, voy a leer una partecita ya para ir despidiendo el programa, porque mañana vuelvo a leer otro rollo. Yo siempre les leo un rollo cada día, ¿no? Acá en profecía.com. Bueno, ya para despedir el programa dice, revela el Divino Padre Eterno. El juicio final es la caída de un mundo que, habiendo olvidado que lo de Dios es lo primero, por sobre todas las cosas, se corrompió. La moral viviente ha sido degenerada, el escándalo es ley normal, el desnudo ha sacado carta de ciudadanía. Hijos del mundo, vuestro mundo será castigado por el Padre Jehová. Todos los corrompidos y corruptores por fuego morirán, tal como lo pidieron los espíritus que vivieron en Sodoma y Gomorra. Murieron abrasados por el fuego. En el juicio final no solo participa vuestro espíritu, participa también vuestra carne, vuestros poros, células, cabellos.
excremento, sangre, etc. Todo cuanto sois participa, porque nadie es menos ante el Padre, ni el espíritu ni el cuerpo. El juicio final pedido por esta humanidad tuvo por cualidad y calidad instruirse al ser juzgados, lo que equivale a saber de cómo fueron hechas las cosas y esperar nuevo destino. El nuevo destino incluye la divina resurrección de la carne. Escribe el Alfa y la Omega. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado. Me despido dándole las gracias al Creador una vez más, como todos los días y a cada momento y a cada instante. Gracias al Divino Padre Jehová, gracias al Divino Cristo Redentor o al Divino Enviado de Dios, y gracias a nuestra hermosísima y amorosísima Madre Solar, nuestra Madre, ¿no? La Madre de todos nosotros. Porque no hay hijos sin madre, ¿no? Entonces, el enviado nos decía, si ustedes vieran a su Madre Solar en estos momentos, en este instante, se os paralizaría el corazón y todos se quedarían embelesados de la hermosura que tiene. Es una hermosura que ella tiene, que es propio de ella, en que no hay espíritu que la resista o que resista a la Madre Solar Omega. La Madre Solar Omega se caracteriza por ser una mujer muy bella, y decía la palabra belleza, bella, queda microscópico al lado de la belleza infinita que ella tiene. No hay ser en el macrocosmos que no se rinda ante su belleza. No confundan belleza con deseo, ¿eh? Ese es un término mundano. O sea, una belleza de hermosura. O sea, tanta es la hermosura que paraliza el corazón. Dicen que las criaturas se quedan estáticas mirando su belleza. Y si un ser humano vería la belleza de la Madre Solar Omega en este momento y en este instante, dicen que le duraría a la criatura por eternidades y que incluso llegaría hasta el suicidio para volver a verla a ella, para volver a ver su belleza, pensando en que lo va a volver a ver, ¿no? No resistiría el ser humano ver la belleza de la Madre Solar Omega. Por eso es que cuando ella ha venido a la Tierra de diferentes formas, ella viene como una persona humana común y corriente. Pero si ella viene con su belleza normal como la del reino, olvídense, paralizaría todo el planeta y las criaturas se quedarían estáticas de su belleza. No lo resistiría y el mundo se transformaría automáticamente. Así es, hermanitos. Bueno, me despido. Gracias por su compañía y será hasta cualquier momento. Gracias por su atención.